el atentado, no logró. Y en esta tarde de hace tanto tiempo que no presentábamos algo en el café. Hace tanto tiempo que no. Es un gusto que estemos aquí otra vez todos reunidos. Cambiamos el lugar, porque bueno, estuve explicándole a algunos miembros por las elecciones que ya comienzan el lunes, y este es sede de votación. Comienzan el lunes próximo, ya los equipos ya llegaron. Entonces creo que el mejor lugar que pudimos seleccionar fue este de acá. Por la amplitud, por la confianza, hemos estado otras veces acá. Hoy tenemos a Hilda Payares. Hilda Payares, nuestra escritora. Hilda Payares, que incursiona ampliamente. Nos muestra un cuento para niños, nos dice un poema, y hoy nos trae, tuve que ir a la Real Academia de la Lengua Española, porque dije, no, esto tiene que ser más amplio todavía. La palabra monstruo tiene que ir más allá. Y descubrí como por la sexta acepción de monstruo, algo que es tan bueno, tan grande, que se identifica como un monstruo, ya que eres un monstruo haciendo ese trabajo, señal que eres buenísimo. Y por allá va a haber una sección, pero bueno, que nos vale como un significado de un libro que nuestra querida Hilda hoy nos va a presentar. Ella nos va a presentar Los monstruos de mi mente. Oigan, ¿qué título ha seleccionado nuestra escritora para su libro? Los monstruos de mi mente. Y yo mencionaba el hecho de monstruo como algo significativo, algo... Y lo tuve que escribir. Oigan esto. Un monstruo, cosa excesivamente grande. O sea, que no son los monstruos aquel que nos da miedo, el coco. No. Monstruo, cosa excesivamente grande. Dice la Real Academia de la Lengua Española. Y sigo preguntándome, ella no lo va a decir. ¿Por qué los monstruos? Un libro que realmente lo leí, y les invito a que lo lean, a que recorran la mirada por las páginas de él, donde van a encontrar acertadas reflexiones. Vamos a identificar, me identifiqué, Hilda, te lo confieso, con algunas reflexiones que hace ella, además de relatos que nos muestra en su libro. Les decía inicialmente que Hilda tiene un camino recorrido, ¿no? Este no es el primer libro de Hilda, ustedes lo saben. Tiene otros que casualmente se muestran allá en la mesa y que acompaña todo su andar por las letras, esas letras que a veces se nos escapan, ¿sí? Y tenemos que capturarlas, se los quieren ir, pero tú hábilmente las atrapas en este trabajo de esta vez. Ella nos relata, en el libro también nos relata, nos muestra unos relatos también dignos de leerse, además de lo que ha apuntado a la reflexión. No hablo más, no quiero robarle de tiempo a nuestra escritora, y tienes aquí a tu público. Bueno, lo primero es darle las gracias por venir, por acompañarme en la presentación de mi libro. Los monstruos de mi mente es como pongo en su inicio, ¿no? Que dice: el día en que el diálogo imperceptible guarde elocuente silencio, las cigarras cantarán desde el suelo. Ese es el inicio de este libro, que bueno, me ha costado seleccionar qué quería poner en él. Ahí terminé poniendo algunas reflexiones y algunos cuentos que vienen también, que tienen que ver con todo el medio ambiente, con las realidades que vivimos a cada día, y fundamentalmente, porque no lo puedo dejar, siempre hablo de lo que a todos nos duele, mi patria. Y por eso digo que dedico este libro con mucho amor a mi madre Marta, que desde el cielo siempre me acompaña, a mi hijo Juan y a mi nieta Natalie, por estar siempre presentes en mi vida,
dando apoyo a mis proyectos y ayudándome a ser una mejor persona. Mi nieta, por cierto, está allá atrás. Bienvenida. Y bueno, tengo el prólogo que me hizo el editor Pedro Pablo Pérez Santisteban, al cual le tengo que agradecer muchas cosas porque si logré incursionar en los libros se lo debo a él porque fue quien hizo mi primer libro y ha hecho todo lo demás. Hoy ya no quiere ser editor, no está con nosotros como editor, pero bueno, siempre podemos contar con la ayuda de él. Y él puso: los monstruos de mi mente, un mundo poblado de reflexiones de momentos que se atan a la cuerda de su vida, una explosión interna que desgrana los átomos de su interior para mostrar al mundo con aquellos monstruos que desbordan su mente y se convierten en elocuente literatura. Buena prosa, humilde y brillante, a su vez que tejen un juego de luces y sombras dejando claro su dominio al narrar, al contar, al decir. Eso es lo que nos regala Gilda en este cuaderno dotado de sabiduría, de metáforas y por ende de poesía. Reflexiones y encuentros engarzados cual anillo que brilla, quizás en los momentos más oscuros de su autora, o en aquellos momentos donde el dolor se cura o el silencio la acompaña. No se escapa de su pluma historia con dosis de humor, relajan los agudos instantes de su vida. Pallares demuestra con este libro una madurez en su estilo que ha ido depurando con el tiempo y que en su momento la hizo merecedora de la distinción Pluma de Plata. Pedro Pablo Pérez Echeverría. De este libro quisiera leerle algo que me gusta y por eso se lo voy a leer. Y se llama Se prohíbe olvidar. Mejor es morir de una vez que estar siempre temiendo por la vida. Eso. Quiero hablarte hoy de una fuga de mentiras, del dolor, de la ausencia, de un pueblo afligido que llora en las mañanas por la falta de un mendrugo, que se golpea en las calles, que llora en la oscuridad, que vende sin reparo hasta el último suspiro. Volver a verla hinchó mis velas, las palabras brotaron sin que yo lo supiera. Estrujé hojas rociadas de llanto, desenvolvé lápices, plumas, colores, pinceles, pero no fueron suficientes para dibujar el dolor que siente un pueblo al ver que un tirano le roba su pudor. El cielo se tiñó de rojo y su suelo perdió el verdor. El mar enmudeció en la orilla al ver tanto rencor. Quiero gritar al mundo el horror de un pueblo perdido, donde el hambre habita en la escuela y la orfandad en la casa. Quiero gritar allí, donde se levanta la maldad, donde vive un niño que se vende, y una abuela que implora ante un altar sin flores y una tumba sin honores. Sí, gritar en la memoria del ausente que anida los recuerdos de una Cuba floreciente y que se lava las manos como cualquier penitente. Quiero que todas las plumas se unan en bandada para surcar los cielos, los mares, los llanos y las montañas. Es hora de luchar, se prohíbe olvidar, no más lágrimas, no más terror, que se levanten las plumas igual que los camiones, que se corten los cielos y los mares con el rugir de las naves y los aviones, que se cubra el suelo de color escarlata y que el mar escupa todas las falsas rocas. Como todo no puede ser, como digo yo, como además no me gusta que todo sea serio, pues entonces también tengo al final pues también cuentos, como este que les voy a leer que se llama La historia de. Yo creo que aquí hay una persona que conoce ese cuento. Dice: como todas las cosas que existen, existieron y existirán, esta historia es algo especial. De hecho, corría el año 1935, cuando llegó de forma muy inesperada, bajo una lluvia torrencial en una noche fría y lóbrega. Era blanquecina, o por lo menos lo parecía. Cerca de su único ojo se podía observar un líquido amarillo, un poco viscoso. Parecía nerviosa. Las palabras se le atropellaban. Los labios formaban un nudo léxico que solo le permitía balbucear. Su vida
desde aquel fatal día solo le había traído carreras a base de golpes. Cuántos sueños había albergado en su corazón, y qué feliz se le vio el día que junto con sus compañeras salió orgullosa a recorrer el mundo. Pero pasado un tiempo no muy largo, la dejaron en un lugar frío y húmedo, con algunas de sus compañeras y otras jóvenes que conoció ese día. Todo era aparentemente normal. Nunca se le ocurrió pensar cuánta triste sería su destino. No era la primera de la fila, pero él, golpeando a las delanteras, la tomó a ella y se la llevó. La acariciaba de forma lasciva. Tenía una mirada morbosa que la ponía nerviosa. El recorrido fue corto, hasta llegar al parque. Lo vio sentarse a horcajadas sobre un muro. Se secó el sudor que corría por su frente. Desabotonó su camisa, dejando ver un pecho musculoso. La sostuvo fuerte y sin miramientos le arrancó el broche que sostenía toda su hidalguía, arrojándolo tan lejos como pudo. Indefensa, entre las manos agrietadas y ásperas de aquel que la sostenía, dejó salir lo mejor de su existencia. Él babeaba de placer. Ella quería llorar, gritar, pero las palabras estaban selladas en su garganta. Cuán diferente había soñado este encuentro con alguien especial, que fuera capaz de sentir junto a ella ese cosquilleo del placer que se recibe lentamente. Ahora ella ve con terror cómo la deja sola al lado de la carretera y se marcha. Un fuerte viento y tal vez alguien que por allí pasó la empujaron a la calle, donde un auto que pasó a toda velocidad la atropelló. Tendida bajo la lluvia, lloró hasta que ésta amainó. Un grupo de pequeñas criaturas se acercaron para ayudarla, o al menos eso pensó ella cuando la recogieron. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que tomaron una piedra y la golpearon con toda su fuerza? Después comenzaron a tirarla de un lado para otro. Volaba por el aire, caía estrepitosamente, la apretaban, sádicamente la besaban y de nuevo la volvían a tirar. El tiempo pasaba y la tortura seguía. De pronto todo quedó en calma. La lluvia llegó para salvarla. Ella se marchaba. La lluvia la arrastró calle abajo. Pensó que se ahogaba. Sería bueno. Así terminaba todo. Fue entonces que nos encontramos. La recogí. La llevé a la casa. La lavé y sequé. El color volvió a ella. Reía mucho. Ahora nadie la volvería a golpear. Ahora y por siempre sería un pisapapel hecho de una lata de cerveza. Y ese sería, Hilda, uno de los monstruos, ¿es Hilda? Sí. Ese es uno de los monstruos. Uno de los monstruos de mi mente. Y el amor idiota. Hilda usa un término, y yo me pregunté, me voy a decir que me pregunté cuando leí esto. Usa el término amor idiota. Sí. Hoy saqué a pasear mis monstruos. Y dice que el amor idiota, la añoranza perdida. ¿Y qué amor no es idiota? Todo. A ver, Bueno, pero preséntenme alguno que no sea idiota. Y habla de amor, muchos amores idiotas y la mayonesa. sí, Te pongas yo creo que colorada. sí, Muchos los amores amores, idiotas. los hombres siempre son idiotas. Siempre son idiotas porque si pensáramos un poquito nada más, no hacíamos Bueno, yo mucho creo que ruido. el idiota es uno, no el amor, ¿eh? El idiota es uno. No, Pero casi todos los que amamos conviertes. somos idiotas. No, somos el amor. El que ama, el que ama, ¿qué siente ser? El amor. Yo soy el amor en dos zapatos, hacia encima de dos zapatos. O una camisa o una blusa. Mujer u hombre. Pero soy el amor. Y ese idiotez que tú mencionas aquí, cuando dices, hoy saqué a pasear a mis monstruos, esos que guardan elocuentes silencios. Porque sus ladridos son mis errores. Y sus locuras. No puede evitar esta la poesía. ¿Se dieron cuenta? Ahorita cuando leía algo, hacía una cadena de sonidos ahí, donde la poesía No, a mí no pudo escaparse. Te voy a dejar un comentario sobre la lata de cerveza, me dejaste loca. ¿Vale? Porque yo he sufrido con todas esas descripciones lo que tú no tienes ni idea. De verdad. Y de pronto, vaya, qué horror, ¿qué es esto? Y de pronto aquella lata de cerveza me ha golpeado la nariz. No. Déjame decirte que cuando ella leyó ese cuento la primera vez, yo de pasar, yo dije, no puede ser, está loca de atar, refiriéndome a ella. Porque es precisamente lo que tú dices, tú estás pensando. Sufre, Sufre todo eso. Sí. Es
increíble. Bueno, nada más que le voy a leer dos cositas más, porque si no, No, no van a querer pero vas a seguir leyendo el libro. Sí, Entonces pero no no vamos a se meter lo ni voy a- uno. No le voy a Si leer. vas a continuar leyendo. No, pero una probadita más. Vamos, vamos. Este cortico dice, Vamos, vamos. hay noches en que los globos están en silencio y aúlla la luna. Peor es Carlos. Dice, el aullido del lobo. En un tiempo, en la tierra, el lobo y la luna se amaron, recorrieron el mundo, unidos por la sombra del lobo que la luna reflejaba. La tierra gritaba a los humanos ansiosos de poder, engalanados de sutileza, arrogancia y poderío. No olviden nunca, ustedes son mis invitados, no mis dueños. Pero el hombre perdido entre las casas abiertas y la gente ocupada, convertía los brazos y besos en armas, cegando la vida salvaje con toda impunidad. Un día, al contemplar a la luna y al lobo deambular felices, levantó el rayo de la oscuridad y separó para siempre a los amantes. La luna, al verse incapaz de recorrer el mundo sin el lobo, decidió robarle la sombra para poder recordarlo por siempre. Fue entonces que el lobo comenzó a aullar en la noche para pedirle a la luna que se la devuelva. Y ya, Otra vez no puede prescindir de la poesía. No hay manera. Hay un híbrido aquí tremendo. No puede prescindir. No prescinde de la poesía. ¿Eh? ¿Qué te sientes más narradora que poeta? Aunque la poesía está en todos lados. Eso lo sabemos todos. La poesía está en la narración. La poesía está en todos lados. Pero Gilda, no puedes prescindir de la poesía. Es que, no sé, cuando lo escribes sale así. Claro, ¿por qué no puedes prescindir de Sale ella? así. Sí, cómo no. La felicito, oiga. Eso que escribió y todo, eso es lindo. Y eso que usted escribió recuerda mucho a un poema de Darío, que se llama Los motivos del lobo, donde él pone a conversar al lobo con San Francisco de Asís. Y pareciera una continuación de eso. La felicito mucho. Gracias. Cómo no. Y ella me va a dejar ahora, ella me va a dejar, Sí, quiera sí. o no, ella me va a dejar que vea un pedacito que hay aquí. Un pedacito. Espérate, para que pueda grabar la peli. Sí. Un pedacito nada más, para dejar así la incógnita lo que viene después. Cuando dice, te llaman viejo. Ríe. Ríe, abuelo. Ríe tú. Tú eres más que eso. Las personas mayores son la memoria de los pueblos. A estas alturas de la vida, no pidas mucho. Solo pide paciencia, que es lo que ellos pedirán en unos años más. Ese pedacito que está bello, hay mucho más, lo voy a dejar ahí. Cuando hablas de la experiencia, cuando ella hay en estas palabras, no está hablando de ningún viejo, está hablando de la experiencia que la vida nos entrega, si nos da. ¿Querramos o no? Y ese trocito, esa reflexión, porque lo veo como una tremendísima reflexión dentro de su libro, tiene un gran valor. Tiene un gran valor, de verdad que sí. Sí, para mí, las personas de la tercera edad representan mucho. Sí. Representan mucho desde muchos puntos de vista, ¿no? Primero, porque convivo con ellos. Convivo con ellos día a día, los veo, los trato, sé cómo reaccionan, cómo son, cómo viven, lo que quieren. Veo sus adelantos y sus atrasos. Veo también su familia, la que está y la que no está. Lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan, lo que buscan. Para mí son imprescindibles. Porque ellos son, los abuelos son como una fuente de conocimiento, una fuente de sabiduría, lo quieras o no. Hayan vivido uno en una etapa, porque tú puedes vivir en, no sé, en el año 80 y tu nieto vive en el 2020. Pero tú has pasado por cosas que él, más tarde o más temprano, las va a pasar igual Habrá que tú. experimentar, claro, las va a experimentar. Las va a De una forma u otra, experimentar. de una forma u otra. De una forma más sutil, menos sutil, Claro. pero las va a pasar. Y los niños, pues bueno, para mí también son importantes. Creo que ellos son los únicos que son, yo diría que son súper reales. El niño no miente.
muchas personas dicen que sí. El niño es la vivencia de un adulto. Es lo que tú le pusiste en las manos. Eso es el niño. Si lo que pusiste en sus manos fueron flores, va a florecer. Si no fueron flores, se va a destruir. Y no puede prescindir del humor. Y el humor, porque No fue puedes. una parte. Recuerda entonces, Si no ríes vieja es la de la escoba. vida. Vieja es la escoba del patio. Vieja Igual es que la todos los escoba. días. Dice Hilda que vieja es la escoba del patio. Igual que todos los días. La Dice- máquina de dice escribir, Hilda el plan de calabaza. que la cena del parque, esa es la vieja. Que la receta del flan y la máquina de escribir que decía. Eso es viejo. Además, no. Los demás no somos viejos, somos sabiduría acumulada. Un compendio de sabiduría. ¿Era una pregunta? ¿Quiere decirme algo? ¿Me quiere preguntar algo? Si lo sé, se lo contesto y si no sé, le digo que no. ¿Sí? Usted sabe que cuando uno escribe, ¿verdad? Escribe sus diálogos internos, ¿verdad? Que es lo que está sucediendo. Pero siempre uno pretende hacia el otro algo de sus reflexiones. Hablando de la experiencia que le da, ¿verdad? En síntesis, si usted me quisiera decir a mí un consejo, ¿verdad? ¿Qué me quisiera transmitir? ¿Cuál es su propósito? ¿De qué me transmite usted a través de ese libro? En esencia, pues, ¿me entiende? Te transmito lo que yo he vivido, mi vida, de una forma o de otra. Mis alegrías, mis penas, mi dolor. Dolor fue abandonar mi país. Es un dolor que no se quita, aunque pasen 1000 años. Es tu familia, son las cosas que pasas. Es saber que tienes cierta edad, que el mundo no es eterno para ti. Eso. Que sepas que el mundo no es eterno. Que vives hoy. Vívelo con toda la intensidad que puedas. Mañana no sabes si se te. Entonces, eso es lo que quiero que vean. Cómo las personas deben vivir, vivir lo que quieren, vivir lo que desean, vivir el momento en que están. Hoy, como digo yo, hoy quieres comerte un helado, cómetelo. Tú no sabes si mañana te lo puedes comer. Yo que como digo, yo toco la vida y la muerte al mismo tiempo. La toco todos los días. Tuve una experiencia bien grande cuando tuve que trabajar con pacientes con COVID, donde hay algo que escribí por ahí, que tú entrabas y tenías que ponerte bata, otra bata, una máscara, otra máscara, guantes, tapabocas, y no sabías cuántas cosas más. Y tú entrabas y no sabías ni que el tiempo transcurría. Pero había un lapso de tiempo en que tú tomabas un break y salías de ese lugar donde estaba la muerte, descansabas por 15, 20 minutos de aquel lugar y regresabas. Pero que cuando tú salías de tu casa tú no sabías si ibas a regresar. Porque podías contagiarte y no regresar nunca. Entonces, como toda mi vida he trabajado así, he trabajado porque soy enfermera y he trabajado entre la vida y la muerte todo el tiempo. Y entonces por eso siempre me gusta ser alegre, reírme, burlarme de todo lo que me aparezca en el camino, hasta de mí. Sí, yo, bueno, entre los cuentos que le puedo hacer, a mi hija una vez le caía pedra. Sí, porque yo pasaba por la acera de enfrente y yo, hace muchos años, yo iba con mucho, iba muy elegante yo para mí, y siento que desde el enfrente me empiezan a gritar, ¡Caracariñúa! Y aquello fue para mí horrible, le caía pedra a mi hijo, por gritarme en medio de la calle. Pero bueno, siempre hay que tomarse la vida como viene. Pero dentro de ello, dentro de lo que tú buscas de la vida, trata todas las veces que puedas hallarle el lado bueno. Todas las cosas
cosas, las más malas, tienen siempre un lado bueno. Siempre te van a dejar un lado bueno. En tus reflexiones siento que tratas de enseñar. Las reflexiones que ella manifiesta en su libro lo comprobarán cuando lo leas. Enseña. Yo solo me ocurrió así, como se hablaba ahorita de experiencias. Analizo lo que me ocurrió y tómalo para ti si consideras que te está bien, que te va a servir. Lo sentí en tu libro. Aquí lo tienes, me ocurrió a mí, mira qué experiencia. Tómala, te puede servir a ti también. Porque somos seres humanos, se repite. No en tu campo, en este caso, Hilda es enfermera, lo sabemos todos. Hilda es activa, está activa, ella trabaja en este minuto, está trabajando, ella tiene su labor diaria en un campo muy humano, muy humano, no trabaja con tornillos, no trabaja con madera, trabaja con seres humanos, pero con determinados seres humanos. ¿Tercera edad? Y cuarta y quinta. También. Tercera, cuarta, quinta, sexta. O sea que esto le ha, ¿sabes? Sí, le ha arrojado un cúmulo de experiencias que solo tú las abrivas. Y creo que dentro de esto también lo sentí la experiencia tuya en tu perfil profesional, en tu labor diaria. Si me permite un comentario. No, ¿Cómo una no? pregunta. Adelante. Sí, un comentario porque te he escuchado varias veces, no es la primera vez que te escucho. Y si hay algo que siempre he admirado en Hilda, es que a pesar de esa labor tan dramática, porque hay que vivir el drama, que ella vive día a día, siempre ha conservado ese espíritu juvenil, humorístico, que nos hace reír. ¿Cuántos cuentos no nos ha dado en las sesiones del café que nos ha hecho reír, que nos ha hecho, ¿verdad?, disfrutar? Por Dios. Además de la poesía, claro está. Pero en este momento veo que hay como una especie de collage, por lo que tú nos estás comentando acerca del libro, que seguramente voy a disfrutar tanto. Pero quería insistir en eso. ¿Cómo tú has podido conservar ese niño que tenemos por dentro y que hay que alimentar y no perderlo nunca? Y en ese sentido te felicito, porque tu labor es bien dura, ¿eh? Tómalo, muy dura, Lidia. Muy dura. ¿Cómo se siente, escritora? A ver, ahora vamos a confesarla. Llegó el momento de la confesión. Bueno, ¿Estás emocionada? Porque sí. yo no estoy sentado ahí, yo me estremecí. Sí. He oído cosas que me han estremecido y no estoy allí. Me alegra mucho que todas las personas que comparten muchos momentos conmigo estén aquí presentes, se los agradezco infinitamente. Y bueno, sí, presentar un libro siempre te impresiona, ¿no? Y más cuando tú sabes bien lo que estás presentando, tú sabes bien lo que estás entregando, lo que estás dando. Y yo quiero que, bueno, que lo disfruten, que lo sientan, que lo vean y que sepan que siempre me voy a reír de todo, hasta lo que porque no hay nada mejor que eso, no hay nada mejor que burlarte de la vida. La risa es lo mejor que hay. Bueno, por ahí hay quien escribió que cuando la persona que pierde un minuto de risa es igual que si perdieras la vida entera. No pierdas los minutos de alegría, porque los minutos de alegría son así, pero los otros son así. Sí. Disfrútalos todos, en todo momento. No los pierdas. Ella también escribe para niños, muy buena, mi amiga. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran preguntar? Siéntanse bien libre. ¿Médico? Es un comentario, porque bueno, Claro, yo llego claro. un poquito más tarde, no sé, pero Claro. he oído hablar de todo esto, de ustedes, los comentarios de ese libro y de tu experiencia, pero tengo oído hablar que ella es muy buena escritora para los niños y que utiliza precisamente el humor de los niños, que eso es esencial en la literatura infantil. Así que también quería tocar ese tema, que no sé si lo habría tocado, que yo había llegado. Como el libro no es de eso, pero Uno que se la pasa riendo. Que se la pasa riendo. Mi amigo el médico, porque también toca igual que yo la vida y la muerte todos los días. Y se la pasa riendo también. Sí, escribiendo para niños. ¿Te domina?
Pero no, yo lo que quería era comentar, porque yo iba a comentar sobre lo que mi amiga Lidia comentó, Sí. que yo la admiro como escritora. Yo le digo, ay, pero tiene ingenio para escribir. Siempre te hace sonreír, aun cuando ella está hablando de los monstruos de mi mente, pero lo lees y es completamente diferente de lo que tú pienses que vas a encontrar, porque te va a hacer sonreír y eso, que ella siempre conserva el humor de una persona joven. Pase lo que pase, Gildas, pero es verdad, pero es verdad, es que tú llegas allí y siempre nos haces reír, siempre tienes una respuesta amable, sonriente, siempre trae un chiste. Ahora abandonó un poquito el asunto de los chistes, pero antes se traía unos chistes y se trae sus chistes y ella, antes de que empezara el café, ella traía su chistecito y nos los hacía a nosotros. A veces Manuel llegaba y nos estaba desorbitado de la risa con los chistes. Ella la verdad que es una persona que tiene mucho ánimo, mucho, no sé, un empuje que sinceramente es envidiable. Pero a pesar de ser envidiable, debiéramos de todo imitarlo porque es la mejor manera de coger la vida. Ella dijo de no perder un minuto de la risa es muy Vida. ¿Por qué te Puedo esperar a que reflexiones. ¿Por qué tú te sientas en la noche o cuando lo hagas? A la hora que sea. ¿Por qué lo haces? Porque cuando escribo, Sí. vuelo. ¡Ah! Inesperada la respuesta. No estaba preparado para esa respuesta. Cuando escribo, vuelo. Pero sin embargo, yo se la capté, se transforma. Esa respuesta Se transforma por querida. Cuando escribo, totalmente. El que escribe de verdad, de corazón, es cuando escribe, vuela. Se sale del cuerpo. Sí, señor. Dime. Sí. Iba a decirle algo, pero el amigo le hizo una pregunta fenomenal. ¿Por qué escribes? Y un escritor español, ¿verdad?, que se llama Javier Pomalanzón, dice que el escritor se mete en su cuarto sin que nadie le pregunte de lo que va a escribir. Toma su máquina o su y él expresa su idea y la comparte al mundo. Porque es una profesión no delegada, sino amada, elegida. Usted abrió, ¿verdad?, con una melancolía interna. Y se sabe que la literatura es un hecho histórico, porque vivimos dentro de un proceso. No escapamos a los conflictos que hay, a la tristeza, a los triunfos. Y el escritor manifiesta su punto de vista. Yo veo, ¿verdad?, que usted lo hizo. Yo veo que usted muestra mucho de usted en poco. Es decir, que es una persona muy abierta, muy transparente. Y usted habla de la vida y la muerte, porque está de frente. Pero ahí usted puede hacer algo, porque usted puede manejar una situación de que yo al principio era la melancolía, la tierra lejana, donde ahí se escapa un poco menos